En breves momentos comenzará la actividad. Por favor, comprueben que sus teléfonos móviles están apagados. Vale. Muchas gracias. En castellà amb el Xavier, sí. Les damos la bienvenida a CaixaForum Macaya. En breves momentos comenzará la actividad. Por favor, comprueben que sus teléfonos móviles están apagados. Muchas gracias. Molt bé, doncs molt bona tarda a tothom i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest que és el tercer diàleg del cicle en usos de la democràcia. Avui parlarem, com veieu, només hi ha la Mar Reguant perquè el Xavier Lavandeira, que ens acompanyarà, ja el veureu aquí ara en gran, està malalt, però tot i malalt ens farà el favor d'entrar ben dopat per poder fer la sessió, però ha sigut impossible i us podeu imaginar la malaltia que hi ha darrere. Doncs per respecte a la gent que esteu aquí i l'avió que havia d'agafar, doncs finalment no l'ha agafat i entrarà online. Per tant, d'entrada, disculpes, però estem davant d'una situació de força major, diguem. La Mar sí que ens acompanya, ara tot seguit la presentaré. Avui és la tercera sessió, deia, i parlarem de les democràcies i els reptes i els costos de la transició energètica, qui i com els pagarem. Sabem que tenim una transició energètica, una transició ecològica a la que hem de fer front de manera immediata i hem de veure primer la velocitat amb la que podem fer, en funció de les tecnologies que hi tinguem, això per un costat, i d'altra banda, qui efectivament ho pagarà, quines són les decisions polítiques que els tècnics hauran de traslladar en forma de disseny, d'impostos, etc., per poder pagar aquesta transició, i a la inversa, moltes vegades les decisions tècniques limitaran allò que els polítics poden realment decidir que fan o no fan i ens ho explicaran una mica avui tant el Xavier Lavandeira i la Mar Reguant. Sense més passo a presentar-los, que el que volem és escoltar-los. En primer lloc tenim el Xavier Lavandeira. El Xavier Lavandeira és catedràtic d'Economia de la Universitat de Vigo i és director d'Economics for Energy, que és un centre privat de recerca en aspectes econòmics de l'energia a Espanya. Ha dirigit el Foreign School of Regulation Climate de la Universitat de l'Institut Europeu de Florència. Ha estat autor principal del grup intergovernamental de canvi climàtic de la ONU, tant en el seu 5è informe d'avaluació i ara forma part de l'equip del 6è informe que ha acabat aquest 2022. És una persona que ha treballat molt en l'economia energètica, pública i ambiental i ha participat en el llibre blanc en aquests moments de la reforma del sistema tributari espanyol i no és perquè sí, sinó perquè sent expert en el sistema tributari podrem pensar també en tots els elements impositius en l'àmbit ambiental. Per tant, una persona que segur que ens pot ajudar molt a posar context a tot el que comentàvem abans. I d'altra banda tenim la Mar Reguant. La Mar Reguant és catedràtica d'Economia a la Northwestern University de Chicago i també és investigadora aquí a la Barcelona School of Economics i per tant té un peu aquí i un peu a Chicago. També ha estat investigadora associada al Center for Economic Policy Research, ha estat professora, entre altres llocs, a Stanford, també a la Toulouse School of Economics, i la seva recerca es centra sobretot en la perspectiva teòrica i empírica del funcionament de les subhastes en els mercats elèctrics i els mercats d'emissions del diòxid de carboni i compara diferents mecanismes per com reduir la contaminació i a la vegada augmentar l'eficiència de les polítiques energètiques. És una experta en el tema que avui treballarem i la seva expertesa ha estat aprofitada, entre d'altres, també per la comissió, el grup de treball sobre el canvi climàtic de la Comissió sobre els reptes econòmics globals creada pel president de la República Francesa, Macron, on treballa amb Christian Gaulier i els Premis Nobel Jean Tirole o Peter Arthur Diamond i Paul Krugman. Per tant, una persona de primeríssim nivell que segur que ens ajudarà a entendre moltes de les preguntes que tenim i que avui abordaran tots dos.
Muchas gracias, Xavier, por acompañarnos y sabemos del esfuerzo que estás haciendo, por lo tanto, gràcies dobles. I sense més, us recordo que podeu fer preguntes, però que hauran de ser per escrit. D'aquí al final del diàleg us les recollirem i les formularem des d'aquí mateix, des del faristol. Com sabeu, això és un diàleg, per tant, sense més, Marc, Xavier, os doy la palabra. Muchas gracias otra vez por acompañarnos y adelante. Perfecte, moltíssimes gràcies, Ferriol. Hola, Xavier. Hola. Bueno, buenas tardes, buena tarde. Para mí es un placer estar aquí y, bueno, quiero pedir disculpas por no poder estar en persona, físicamente ahí. Estaba todo previsto para que fuese, pero ya os podéis imaginar que cuando tienes una infección de COVID no es muy recomendable viajar ni aparecer por estos eventos, ¿no? Y esto es lo que me ha pasado hace un par de días, de manera que bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda porque todavía tengo mis impactos, pero bueno, gracias de nuevo y si eso empezamos ya. Mar, un placer estar contigo, por supuesto. Nos conocemos hace bastantes años, aunque hacía tiempo que no nos veíamos y era una oportunidad y desgraciadamente habrá que esperar un poco más, ¿no? Sí, encantada de verte, Xavier. Pues cuando hablamos con Xavier a ver qué os queríamos contar, pensamos que, aunque brevemente, y supongo si estáis aquí sois conscientes de ello, queríamos primeramente hablar del gran reto que se nos viene encima, básicamente para ponerlo en contexto. Científicamente sabemos que las emisiones que estamos poniendo en la atmósfera de gases invernadero están teniendo consecuencias dramáticas y los científicos nos dicen repetidamente desde hace décadas que debemos reducir, incluso llevar a cero nuestras emisiones de gas invernadero, pero los datos son los que son y tozudamente no solamente no las estamos bajando a cero, sino que las estamos incrementando globalmente. En este contexto, el concepto de transición energética es básicamente un concepto que podría englobar muchas cosas, pero como uno de sus objetivos últimos es que consigamos reducir todas estas emisiones que tenemos, intentando encontrar un balance entre el bienestar que quizá tenemos ahora mismo de quemar todo este combustible fósil y lo que es realista conseguir, dados los timings y la gran urgencia de este reto. Xavier es un gran experto e incluso ha contribuido en el IPCC, que es el report, yo diría, más importante a nivel de globalmente poner en perspectiva lo que está pasando. Xavier, yo me gustaría, si tú, que lo conoces incluso más de cerca, nos pudieras dar unas pinceladas más de este gran reto que tenemos. Sí, bueno, pues precisamente hace unos meses que se completó el ciclo de presentación de los informes de evaluación del IPCC. El IPCC es un organismo de la ONU, es un panel, un grupo intergubernamental de cambio climático. Yo, no sé, hay momentos en que me vuelve la voz, no sé si me estáis escuchando bien ahí. Sí, te oímos bien, con un poco de lag. Bueno, si no... Sí, pues es que me viene a mí rebotada a veces bueno, voy a continuar. No, lo que decía es que se acaba de completar el ciclo del sexto informe de evaluación del IPCC, que es este organismo intergubernamental de la ONU. Yo creo que es bueno que iniciemos nuestra conversación hablando un poco de lo que nos cuenta el IPCC en este último ciclo de sus informes de evaluación. Son informes que lo que hacen es recogen el conocimiento científico en tres grandes áreas, ¿no? En la ciencia básica, clima, impactos y adaptación. Esto sería el grupo 2, ciencia básica del clima, grupo 1, y el grupo 3, que es en el ámbito en el que nos ubicamos Mar y yo,
que serían pues mitigación, ¿no? Y ahí estaríamos sobre todo economistas, tecnólogos, politólogos y otro tipo de expertos. Bueno, pues lo que hace cada 5 o 6 años hay como un grupo de expertos que recogen la literatura académica y la evalúan, por eso se llaman informes de evaluación, ¿no? Y lo que dice este último ciclo es muy preocupante, ¿no? Bueno, primero la parte de la ciencia pues ya deja absolutamente, meridianamente claro que esto es un problema ocasionado por el hombre y que además es muy grave, ¿no? en términos físicos. El grupo 2 nos indica que los impactos y la necesidad de adaptación pues son muy importantes. Y el grupo 3, pues yo creo que lo que nos dice es algo que ya va a enfocar, ¿no? Que estamos aumentando las emisiones de una manera pues, que es incompatible con esa senda de reducción de emisiones a medio plazo, ¿no? Y en todo caso no todo es pesimismo, ¿no? Sino que bueno, pues, se abre una ventana de oportunidad en el sentido de que contamos con tecnologías, contamos con opciones y podríamos reducir de forma significativa en la próxima década las emisiones si fuésemos capaces de introducir medidas a nivel global para ello, ¿no? Yo creo que esto es lo que... Bueno, y otra cosa que quizás más nos interese a lo mejor entrar brevemente, y es que, bueno, pues en primer lugar los beneficios, lo que dice el informe del Grupo 3 es que los beneficios, a pesar de que las políticas climáticas, la mitigación climática tenga un coste, para las sociedades los beneficios son positivos, ¿no? Es decir, que a pesar de que tengamos que pagar por reducir emisiones, pues vamos a tener beneficios positivos. Sí, yo creo que los desarrollos Hola. de los últimos años... ¿Me oyes, Xavier? ¿Sí? Sí, que fue un momento, sí. No, que estoy totalmente de acuerdo que los desarrollos en los últimos años de lo que sería tecnológicamente las renovables, por ejemplo, pero también otras tecnologías de mejora de eficiencia energética y otros frentes, pues sí que dan lugar a este semi-optimismo de que si la quisiéramos hacer, si la pudiéramos hacer, esta transición sería positiva. Habría una ganancia a hacer. La cuestión es cómo lo hacemos y cómo manejamos este cambio que debería ser muy rápido y que realmente no estamos haciendo. Yo, que he vivido mucho en Estados Unidos, debo confesaros que a nivel global este consenso de que la transición es posible y de que la transición es necesaria y de que la transición es beneficiosa, desgraciadamente, en países como Estados Unidos, que tienen combustible fósil por todos lados, este consenso ni siquiera existe. Pero por suerte aquí en Europa, al menos antes de la crisis en Ucrania, que es algo que queríamos comentar con Xavier, el consenso existe de que esta transición es factible. Al final haces los números y nos saldrá barata si lo comparas en no hacer nada. Pero la cuestión es hacerla bien e incluir a todos y sacar adelante estas políticas que, mal explicadas, como ya sabéis, pueden llevar al efecto opuesto, de que la gente tenga la sensación de que es extremadamente costoso, de que les está perjudicando mucho el poder adquisitivo, el nivel de vida. Hablaba yo ahora mismo del consenso, que os digo, en Estados Unidos el panorama es deprimente. Aquí hay este consenso en Europa, ambicioso, de targets para reducir emisiones, es lo que llaman el Fit for 55, que algunos habréis escuchado, para 2030, con targets que son, al menos en teoría, binding, con la idea de que binding quiere decir que los hagas cumplir a nivel europeo. Y es verdad que la crisis energética actual ha sembrado como un poco de fracturas en la dirección de inversión que queremos en la Unión Europea. Tanto a Xavier como a mí, esa fractura de opiniones
a resultas de la guerra, la verdad es que no la comprendemos. Quizás, Xavier, se lo podemos explicar un poco, cómo vemos nosotros este trade-off, esta dicotomía que nosotros quizás no vemos. Sí, también, disculpad, pero antes se me fue un poco la pantalla en un momento. Estoy con una wifi que no estoy seguro de que sea muy buena. Quizás también, efectivamente, Mar, algo que se nos quedó, que estaba a punto de decir, que era el asunto de los aspectos distributivos del cambio climático, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Después vamos a hablar un poco y tú has hecho además investigaciones muy interesantes recientemente sobre este asunto, ¿no? Bueno, a nosotros nos preocupa mucho como economistas la eficiencia, pero la equidad también es fundamental y cada vez más, ¿no? En la ciencia económica y en particular en este ámbito. Y el cambio climático es el ejemplo, y la transición energética quizás más claro de cómo tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Porque, fijaos, en el caso del cambio climático, los que más han causado este problema son los países ricos y dentro de cada país, pues los grupos de población con mayor capacidad económica. Estos son los que han causado el problema, ¿no? Que es la gente que ha emitido más históricamente en el caso de los países, y pues la gente con mayores capacidades económicas, pues más vehículos, casas más grandes y demás, pues también emite más. Pero a la vez el daño tiene un impacto distributivo muy negativo, porque realmente los que sufren más ese daño son los que menos tienen menos capacidad de adaptación, ¿no? Entonces, bueno, pues, y por otro lado, las políticas climáticas, y de eso hablaremos después un poquito más, y las políticas energéticas, cuando llevan una elevación de precios, muchas veces también perjudican más en términos relativos a los que menos tienen, ¿no? Entonces, digamos que este es un aspecto fundamental a tener en cuenta. Perdona, Mar, me desvío un poco del discurso, pero... Gracias por añadirlo. De hecho, hay más y más datos que intentan hacer un accounting de cómo se hace a nivel de riqueza, un accounting de emisiones, y hay mucha evidencia que entre países es evidente que es extremadamente desigual. Pero dentro de países se está calculando como, no sé si estáis familiarizados con el índice de Gini, es un índice de desigualdad. Pues el índice de Gini de emisiones te sale aún peor que el índice de Gini en riqueza, que en los últimos años pues ya se ha venido empeorando. Así que es algo que es crucial, y yo quería quizá enfatizar un poco aún más, Xavier, que el tema de la equidad, nosotros que los economistas, decía Xavier, hablamos tanto de eficiencia, es que incluso te impacta la eficiencia, porque una política que no sea equitativa, al final no es factible, y quizá no lo debería ser, pero si una política no es factible, por muy eficiente que sea, pues no se va a aprobar, no se va a implementar, y por tanto es una política que básicamente no existe. Entonces creo que cada vez más hay una realización de que para que una política sea eficiente tiene que ser socialmente viable, y para que una política sea socialmente viable, la equidad es un factor muy importante a tener en cuenta. Así que incluso aquellos a quien no les importa la equidad, más y más están preocupados por ello, porque te limita el set de políticas que puedes tirar para adelante, y como estamos hablando, es un tema de urgencia. No nos podemos esperar sentados a que, miran, en no sé cuántos años de golpe nos pongamos de acuerdo y salga la política perfecta. Ese escenario es como que ya se nos ha pasado el arroz de hace no vamos a poner años, pero se nos ha pasado el arroz para buscar la política perfecta, y ahora estamos en el modo de buscar políticas factibles que sean inclusivas, pero que al mismo tiempo no pierdan el tiempo, y es como difícil, como os podéis imaginar. Sí, ahí después hablaremos a lo mejor, si hay tiempo, un poco de esto, pero creo que Ferriol mencionó que participé en el libro blanco sobre reforma fiscal.
que se presentó hace unos meses, encargado por el gobierno español. Y ahí, bueno, pues gran parte de mi trabajo fue en el ámbito de la fiscalidad energético y ambiental, ¿no? Y esto que dice Mar fue una guía de nuestro trabajo, ¿no? Es decir, pues cómo los aspectos distributivos tienen que jugar un papel súper central, primero por una cuestión de justicia y segundo, pues para que estas políticas sean viables en la práctica, ¿no? Se puedan aplicar. Y veréis cómo, bueno, pues si tenemos tiempo después podremos entrar un poquillo en detalle a lo mejor y ver cómo hicimos pues, muchos cálculos de quién pagaba más con distintas propuestas y cómo compensar a esos que pagaban más y que tenían menos capacidad económica, ¿no? Y esto también, bueno, pues contrasta un poco con lo que está haciendo el gobierno español, por ejemplo, en el ámbito de las medidas anticrisis, ¿no? Pero quizás ahí vamos un poco a esto que planteabas, Mar, antes de esa dicotomía, ¿no? Viene la crisis energética y tenemos este problemón del cambio climático del que hablábamos antes y entonces ¿cómo enganchamos ambas cosas, ¿no? Y en principio, bueno, pues parece que se pueden complementar, ¿verdad? Porque yo haciendo muchas de las cosas que son buenas para el cambio climático, como teniendo más eficiencia energética, más renovables, pues también reduzco mi dependencia pues, del gas ruso, del petróleo y de otro tipo de productos que me están generando un montón de estrés y un montón de exportación de rentas y demás, ¿no? Esto es, en teoría, es lo que suena bien, ¿no? Pero en la práctica lo que estamos viendo es quizás dos cosas, ¿no? Que a mí me preocupan bastante y no sé Mara, a lo mejor si podrías tú completar un poco tu visión. Primero, que parece que muchos países, incluso tú hablabas antes de Estados Unidos, en la Unión Europea, como aquí, pues parecía que la cosa estaba más consistente, pero yo veo que incluso dentro de la Unión Europea casi todos los gobiernos están de facto aplazando la acción climática, ¿no? Como que esto parece como que no toca, ¿no? Es un tema que es importante, pero no para este momento. Y quizás lo que me preocupe más en relación con esto no es tanto que se aplace, sino que se introduzcan medidas que van contra la mitigación, ¿no? Y, pues, por ejemplo, subsidios a los fósiles, por ejemplo, pues nuevas infraestructuras que puedan llevar en el futuro a mayores emisiones, ¿no? Yo creo que es muy preocupante y debemos seguramente alzar la voz, ¿no? Y decir, oye, esto seguramente no es lo adecuado y tenemos que intentar buscar otras vías, ¿no? de compensar a los sectores más afectados por esta crisis, no con subsidios a los fósiles, tenemos que intentar efectivamente no aplazar la acción climática. Sí, aquí es donde estamos frustrados, sería una palabra adecuada, ¿no? Frustrados, Xavier, porque es como un momento en que políticamente, al menos a mi opinión, quizá políticamente se pueden tomar medidas más valientes, porque los tiempos lo requieren, y en vez de eso estamos viendo medidas menos valientes en lo que sería nuestra dependencia al combustible fósil, al gas natural, que es lo que realmente ha generado al menos una gran parte de la crisis actual. Entonces es como esta situación en que los impactos económicos que recaen en las familias más desfavorecidas de manera desproporcionada se utilizan un poco por la puerta de atrás para justificar que lo que necesitamos es aún más petróleo o aún más gas natural, cuando en realidad es como la fuente de esta tensión y del problema en sí que estamos intentando solucionar. La verdad es que es preocupante. Yo hace un año me preguntaron, ¿la crisis va a ayudar o a perjudicar? Y soy la primera que dijo que va a ayudar, obviamente, con la acción climática, porque claramente es un win-win. No solo ayudamos con acción climática, ayudamos también con la crisis, pero bueno,
no hacerte. No sé, Xavier, ¿tú qué pensabas? Yo pensaba que sería muy claro que sería un win-win y no. Sí, vamos, en teoría parecía que ese iba a ser el camino, pero en la práctica se ha torcido, ¿no? Y claro, tú colaboras con el Banco de España, Mar, y hemos comentado el otro día, preparando un poco esto, el último informe trimestral, ¿no? Que lo que observa es cómo las políticas introducidas en el ámbito energético en España, no solamente hay más factores, por supuesto, fuera de estos, pero seguramente han contribuido a que en los últimos meses, en una situación explosiva internacional en los mercados energéticos, la economía española apenas haya modificado consumos, ¿no? Incluso, por ejemplo, han crecido mucho los consumos de gasolina, ¿no? En España. Es increíble, ¿no? A pesar de que el precio se ha incrementado tanto pero bueno, con los subsidios y con... Es decir, que tenemos también que tener políticas consistentes para la propia crisis energética, no solamente en términos de cambio climático o de política ambiental, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y es verdad que, de nuevo, se ha perdido esta oportunidad política de explicar que la energía ya no es tan barata como era, con razones que quizás son más fáciles de entender que quizá el cambio climático, ¿no? Que es que hay una guerra y es necesario reducir el consumo rápidamente. Pero quizá, al menos a mí, me ha dado un poco de pausa con lo difícil que es explicar la necesidad de consumir menos o consumir diferente, pero de cambiar cómo hacemos el día a día, ¿no? Y la tentación es siempre de hacerlo más fácil. Y yo personalmente, a nivel frustrante, fue que el primer país que aprobó el subsidio a la gasolina fue Macron, que como ya sabéis está entretenido ahora también a nivel de gasolina, porque tenía elecciones en 2 semanas y tienes las elecciones en 2 semanas, pues ¿qué haces? Pues la gasolina barata. Biden, que le dicen el climate president, no lo es, pero le dicen el climate president a la mínima que le sube un poco la gasolina, que por los que no lo sepáis es baratísima en Estados Unidos a nivel relativo. Le dice a la OPEC que tiene que incrementar la producción de petróleo y es como... Good. Y, por ejemplo, tenían una política, a mi modo, a mi opinión, muy valiente, que era valiente dentro del contexto americano, de no permitir la exploración o explotación en tierra federal del Estado, y también ya lo han sacado. O sea que ahora ya se puede volver a sacar petróleo y a explorar en tierra pública. Era una decisión valiente y a la mínima la sacamos, a la mínima, en un momento en que yo creo que, de nuevo, los señales son que esta transición que debemos hacer, la debemos hacer aún más. Sí. Sí, yo creo que es muy importante incidir en la eficiencia energética, ¿no? Yo creo que es un tema, además, en general poco atendido en muchos países. En España yo creo que muy poco, es un asunto que está fuera de agenda. Hasta hace pocos meses prácticamente nadie discutía esa cuestión y, claro, ahí nos encontramos los datos del Banco de España, ¿no? Y yo creo que es fundamental, ¿no? Eso es muy importante, que se ponga énfasis en la eficiencia energética, que consumamos cuanto menos mejor. Eso no quiere decir que tengamos, obviamente, que renunciar a nuestro bienestar. Es decir, la eficiencia energética es conseguir lo mismo con menos, ¿no? Y tenemos bastante margen de maniobra en España. Y en otros países para conseguirlo, ¿no? Y de esa manera reducir el consumo de fósiles. Y también afrontar la crisis energética actual. Otra cuestión muy importante es qué hacer en el ámbito de la oferta de la energía, ¿no? Y aquí, Mar, pues tú sabes mucho más que yo, eres una experta en este ámbito de la economía energética. Y yo creo que quizás a mí
últimamente estoy dando seminarios en diversos lugares y siempre me acaban preguntando aún lo hicieron hace unos días, la nuclear. ¿Qué pasa con la nuclear? ¿Por qué no tiramos más de ella y demás? Bueno, quizás, a ver, yo creo que lo que está claro es que... Es el problema del virtual, que te llaman. Sí, no sé quién... Pero además es que voy a apagar el móvil automáticamente. Te querían vender electricidad de otra compañía. Sí. Voy a apagar, disculpad, pero no, lo tenía en mute. Lo que pasa es que lo que no pensaba es que se iba a colar en la conversación. No, lo que decía es que por el lado de la oferta, pues lo que tenemos es que hacer un cambio radical, ¿no? También en el ámbito de las tecnologías tenemos que renunciar a los fósiles y esto nos deja pues con renovables y la única tecnología no carbónica que tenemos también es la nuclear. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Tú y yo más o menos ya estuvimos hablando un poco de esto, pero quizás conviene compartirlo con sí. nuestros... Sí, es un debate muy fuerte y obviamente cuando trabajé con el gobierno de Francia tienen opiniones sobre la nuclear en Francia. Yo la verdad es que intento, cuando hago el análisis, intento obviar las implicaciones de la energía nuclear que van más allá de lo que sería su coste energético, sus fuerzas tecnológicas. O sea que os voy a hablar del análisis incluso ignorando que la nuclear tiene todo el problema del residuo nuclear, la industria armamentística y todo lo que quizá le podemos poner en esa bolsa que es difícil de cuantificar, pero evidentemente preocupante. Voy a ignorar que la nuclear tiene esas características. Yo la verdad es que mirando a los datos y mirando dónde están las tecnologías ahora, a día de hoy, incluso ignorando esa bolsa que puede ser muy grande, creo que la nuclear no es donde deberíamos poner nuestros eggs, que dicen en Estados Unidos, nuestros huevos. Y os quería contar por qué, desde un punto de vista tan neutro como pueda, y por eso pongo todo lo que sería el residuo nuclear y todas estas preocupaciones de gran accidente nuclear, las pongo al lado porque evidentemente si pasan son terribles y es muy difícil de cuantificar de una manera de ponerlo en los pros y los cons, porque es un con de baja probabilidad, pero de consecuencias terribles. Entonces, voy a ignorar ese aspecto de la nuclear y os voy a contar por qué creo que deberíamos poner nuestros huevos en la renovable y las baterías. La renovable, como ya sabéis, es intermitente, a veces hay sol, a veces no hay, a veces hay viento, a veces no hay, y es verdad que se critica mucho esta característica de la energía renovable que no es idónea, es ciertamente un punto negativo en la renovable. La solución para ello es pensar en baterías. Y para los que quizás estáis informados de los medios, cuando os hablan de baterías, pues os viene en la cabeza minas en África que sacan minerales que son rarísimos y que, bueno, que tienen consecuencias ambientales brutales. Yo quiero que intentéis cambiar el concepto de batería. La batería que más energía acumula a día de hoy en España es la hidráulica, es subir agua y dejar bajar agua. Eso es como el concepto de la manzana, de la gravedad, nunca falla y se puede aplicar a muchos otros fluidos que puedan subir y luego bajar. Y se está haciendo mucha investigación mucho más barata que lo que sería la investigación en nuclear para subir fluidos y bajar fluidos que sean fácilmente disponibles y de la manera más barata posible. Para daros un ejemplo, pues ponen rocas en el desierto, suben las rocas y bajan las rocas. Montadas en un tren con ruedas es como un fluido que sube y baja. Se está experimentando con gravas de distintas densidades que tienen la ventaja que se pueden dimensionar de distintas maneras. Pensad en un silo agrícola
donde se pone el grano, que son muy grandes, pues puedes subir y bajar gravas de distintas densidades y generar energía de esa manera. Siempre el concepto es el mismo, subir cuando es barato y dejar caer cuando es caro. O, por ejemplo, con densidades del agua del mar de distinta concentración de sal. Y todo esto, el agua del mar, eso sí que no se nos acaba. Son recursos que quizá no son tan escasos, no lo quiero simplificar, evidentemente para poder subir y bajar grava la tienes que poner en algún sitio, para poder subir y bajar agua del mar las tienes que contener en algún sitio, pero quizá no tienen el impacto ambiental que se nos vende. Y aquí realmente yo creo que se debería tirar mucho más dinero de innovación. No hemos hablado mucho de qué va a solucionar el cambio climático o qué lo va a mejorar un poco los prospectos, pero una clave es evidentemente la innovación, que es necesaria para solucionar el problema global. Y la innovación en baterías, juntamente con la renovable, a mí me parece una solución mucho más tecnológicamente factible, más barata y que además ocurrirá antes. Cuando hablamos con la nuclear tenemos tres problemas. Uno es que su coste es muy incierto. El otro es que incluso si nos decidimos, venga la nuclear a tope, va a tardar mucho en llegar y el coste de oportunidad de no estar generando nada durante esos años es muy elevado. Y la última que yo enfatizo es que la nuclear no habla muy bien con el cambio climático. Lo que hemos visto en Francia este año es que la nuclear se ha desvanecido. De golpe tiene unos factores de producción muy malos y cuando más la necesitamos no se ha aparecido. Y os podéis preguntar por qué. Bueno, hay muchos factores, como todo, pero uno importante es que los ríos estaban demasiado calientes y demasiado vacíos. Y esto no va a mejorar, porque la volatilidad que nos viene encima de temperaturas, de agua, ya lo vemos, es la verdad. En 10 o 15 años, cuando estas plantas supuestamente van a estar operativas, pues el contexto climático va a ser difícil para operar una tecnología que se basa en hacer hervir algo que está muy, muy, muy caliente. Entonces, no sé, Xavier, si el resumen te parece resumido, pero básicamente mi opinión, tan neutra como puedo, es que deberíamos echar el dinero que queramos echar en la nuclear a las baterías, que yo le llamo lean, que son delgadas, que no necesitan recursos, y la renovable, que ya a día de hoy es más barata que el gas natural y cualquier otra energía que queramos utilizar. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es muy importante también intentar desideologizar un poco este asunto, ¿no? Porque parece como que si eres de determinada opinión política, pues eres pronuclear y viceversa, ¿no? Yo creo que aquí nosotros lo que decimos es, mire, los números no dan. Estamos hablando de unas tecnologías súper caras en relación con tecnologías ya maduras, renovables, y seguramente si tenemos que hacer un esfuerzo tecnológico importante vayamos al tema de las baterías para resolver un poco el hándicap que tienen hoy las renovables, ¿no? Bueno, yo creo que ese sería un poco el mensaje que podemos dar aquí, ¿no? Además de todo esto que decías tú de los residuos, también en el libro blanco, la verdad es que cuando vimos este tema para hablar de la fiscalidad sobre las eléctricas relacionado con la nuclear, es preocupante lo que ves, ¿no? De los costes relativamente inciertos de la gestión de estos residuos y cómo pues, hay que tener un principio de precaución, ¿no? En fin, bueno, o sea que quizás a lo mejor para dar un mensaje de cómo progresar en la transición ecológica, por así decirlo, la descarbonización en el mundo energético, mucha eficiencia energética y por el lado de la oferta mucha renovable y baterías, ¿no? Yo creo que eso parece que con los números y con lo que nosotros vemos como gente en el mundo académico es la respuesta, ¿no? Quizá ahora ya podemos entrar en la equidad de estas dos patas que hablabas, de la eficiencia energética, la equidad de lo que sería transformar la banda de la oferta. ¿Qué te parece, Xavier? Sí, perfecto. Pues vamos allá.
A nivel de eficiencia energética, a mí un aspecto que quizá aún no hemos apuntado, que a mí me parece muy interesante, es el tema de los edificios y el consumo de calefacción y cómo esto incide en la equidad o el consumo de aire acondicionado. No solo ahora, pero también a 10, 15 años vista. Ya habéis visto el verano que hemos pasado, de mucho calor, pero si habéis pasado calor vosotros, os aseguro que hay gente que lo ha pasado mucho peor. O sea, a nivel de edificios hay una correlación muy alta entre la capacidad de protegerte de la temperatura de un edificio y tu nivel de ingresos, tu nivel de riqueza. Entonces tenemos población que no llega a pagar la factura eléctrica a los precios que vemos en edificios que a la mínima que cambian las temperaturas se les traslada directamente en su confort inmediatamente, ¿no? Quizá en vuestra casa, pues 2 días de calor, 3 días de calor, al cuarto ya 5, pero hay casas que es que al día que hace calor ya de golpe no se puede estar, ¿no? Y yo creo que aquí el tema de la eficiencia energética se puede complementar con un poco de targeting, diríamos, de buscar estas ayudas que estén un poco enfocadas a hogares que realmente no tienen lo que diríamos en inglés un envelope, un envoltorio que les protege, ¿no? Que a nivel de futuro también me parece importante. Hay estudios en Estados Unidos y a veces estos programas que intentan solucionar esta falta de equidad en lo que sería el edificio, la eficiencia energética de los edificios, son muy difíciles de implementar porque los hogares que están más a riesgo también son los que tienen una situación más incierta. Quizás están de alquiler, no saben cuánto van a durar en ese alquiler, entonces invertir en esos edificios, hacerlos más eficientes, es difícil y estamos en esta situación de nuevo que es lo más probable que las ayudas de eficiencia energética no caigan en la gente que quizá es más vulnerable. Lo mismo que pasa con las placas solares, como ya sabéis, las ayudas no tienden a caer en la gente que es más vulnerable. Esto es una preocupación que yo tengo, cómo podemos hacer este targeting de las ayudas para lo que serían los consumidores que nosotros les llamamos marginales, los que sin la ayuda no lo podrían hacer. No sé si tienes ideas, Xavier, no sé si tenías nada en el libro blanco de este tipo de targeting en vez de una política como para todo el mundo igual. Sí, a ver, yo creo que es fundamental, primero, vincular la eficiencia energética con políticas distributivas, en cierta medida, ¿no? Porque, por un lado, si tú logras aislar bien una vivienda, darle la calefacción adecuada, estás aumentando el bienestar de ese hogar con menos gasto, ¿no? Segundo, porque realmente estás protegiendo a estos hogares de volatilidad en el futuro, a lo mejor asociada a las políticas climáticas, ¿no? Si suben los precios de la energía, entonces es un instrumento fundamental, ¿no? Y como bien dices, a mí me resulta muy frustrante ver lo que sucede en España y seguramente en otros países, que es que estas medidas de cambio de stock, y no solamente aplicado a las viviendas, sino, por ejemplo, comentabas ahora también de las placas, ¿no? Pero también al coche eléctrico, ¿no? Entonces, el asunto es que ¿quién se está beneficiando de estas ayudas? Pues la gente con mayor capacidad económica. La gente con menor capacidad económica no se beneficia de ellas en cierta medida porque el acceso a capital que necesitarían es mucho mayor que el que dan estas ayudas, ¿no? Entonces, tenemos que concentrar más esas ayudas en los que menos tienen y hacerlas más potentes para que resuelvan el problema de acceso a capital. Y el asunto es que no conseguimos adicionalidad con las ayudas que tenemos hoy, porque esa gente de alta capacidad económica se compraría el vehículo eléctrico igual, sin la ayuda, o se haría la obra de rehabilitación energética igual sin ayuda, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, ya que tenemos recursos limitados, concentrarlos
para conseguir adicionalidad, que es eficiencia en cierta medida, ¿no? Conseguir mejoras ambientales y, por otro lado, proteger a esos grupos más vulnerables, ¿no? Yo creo que es posible hacerlo. En el libro blanco no entramos directamente en esto, aunque pues indirectamente sí, ¿no? Porque lo que decimos es, en buena medida tú puedes compensar esas subidas fiscales en el ámbito ambiental pues con cheques verdes, que son compensaciones a los hogares, más o menos calculando lo que pagan de más con estos impuestos, no subvencionando, atención, no subvencionando los fósiles, como está ocurriendo en España en estos momentos, sino haciendo pues un cheque que es independiente de tu consumo de energía. Pero por otro lado también lo que abogamos en el libro blanco es sobre todo medidas que lleven a un cambio de stock. Y para llevar a un cambio de stock, pues por ejemplo, hablamos de impuestos de matriculación muy elevados, por cierto, con mucha oposición del lobby de la automoción español, que es sorprendente que se oponga tan fuertemente a medidas en un país con una presión fiscal de lo más baja en el ámbito de la automoción y aún encima, pues yo creo que en contra de sus propios intereses de cara al futuro, ¿no? Pero el caso es que tú puedes orientar ese cambio fiscalmente de stock y a la vez, como esto puede tender a ser regresivo, buscar esas ayudas, esas subvenciones dirigidas a los grupos de menor renta. Aquí yo quería abrir la patata caliente de las prohibiciones. Hay esta cuestión de deberíamos prohibir algunas de estas cosas. Por ejemplo, la habréis oído quizá por los que estáis en Twitter, los jets privados, ¿se deberían prohibir o no? Pero ya más a nivel utilitario hay muchas discusiones y de hecho hay leyes que prohíben el coche, la producción, no la utilización, la producción del coche de combustible, pues yo que sé, hay países en 2025, hay países que tendrán en el 2030, 2035, depende del país. California también lo tuvo, que os podéis imaginar en Estados Unidos es muy controvertido, aunque para California probablemente ineficaz porque te compras el coche en Nevada. Pero bueno, hay esta discusión de qué deberíamos prohibir. Hay la discusión de las zonas de bajas emisiones, que en cierto modo prohíben algunos coches en ciertas áreas. Y bueno, es un tema que yo desde el punto de vista de la factibilidad social que hablábamos, es factible socialmente o no prohibir el coche de combustión o el private jet. Y claro, si os pongo el ejemplo del private jet, socialmente es mucho más aceptable prohibir el private jet que hacer que volar sea carísimo. Porque si haces que volar sea carísimo, hay alguien que siempre va a volar y te quedas tú allí mirándotelo, ¿no? Pues ese concepto también aplica en muchos otros lados. Políticas que son disruptivas, que prohíben algo, a veces, quizá un poco contradictoriamente, pueden ser más populares o más socialmente aceptables. En el contexto español, yo creo que la no producción del coche de combustible va a llegar de un modo u otro, porque el coche eléctrico básicamente cada vez es más barato. O sea que al final, ni que sea por tendencias de costes, la gente va a comprar coches eléctricos. Y es esta cuestión de poner una fecha límite, ¿nos ayuda o no nos ayuda? Y aquí quizá es importante hablar de los temas equitativos a nivel de empleo y todo lo que sería el sector automovilístico, que aunque decreciendo aún tiene un cierto peso. No sé tú qué piensas, Xavier, de las prohibiciones y su aceptación social. ¿Es como arma de doble hilo? ¿Cómo lo ves? Bueno, en general, a los economistas no nos gustan mucho las prohibiciones, ¿no? Pero yo creo que cada vez vamos más dirigidos a prohibiciones en el ámbito energético y climático, ¿no? Porque lo que está sucediendo es que cada vez tenemos menos margen de maniobra. Entonces, aquí tenemos que imaginarnos que pues tenemos una atmósfera con una capacidad de almacenamiento de unos gases de efecto invernadero, y a partir de ese punto, que seguramente ya está prácticamente
completo, pues ya no hay margen de maniobra, ¿no? Entonces, claro, lo que ocurre es que si estamos en un momento en el que todavía tenemos un margen de almacenamiento, pues podemos jugar eso con precios, podemos jugar con incentivos, pero llega un momento en que si nos creemos que debemos mantener la temperatura por debajo de un nivel determinado, tal y como bueno, pues la arquitectura internacional contra el cambio climático está montada, pues vamos a tener que poner en marcha políticas draconianas, ¿no? Entonces, bueno, yo haría una doble reflexión. Esas prohibiciones, pues, en algunos casos pueden ser necesarias, o sea, incluso aunque no nos gusten mucho como concepto, pero seguramente cuando estamos hablando de prohibiciones a 10, 15 años, estás lanzando una señal, ¿no? Una señal muy clara que haces que los comportamientos y la innovación y demás se pongan en marcha. Y segundo, que incluso aunque no hablemos ya de eso, a lo mejor tenemos que pensar en el futuro que vamos a tener que optar por medidas muy complicadas. Yo creo que por eso es importante que la sociedad se dé cuenta de que a veces oponerse no sé, a impuestos ambientales más elevados pues puede ser mucho peor que de repente encontrarte con que una serie de actividades son prohibidas directamente dentro de pocos años, ¿no? Bueno, ahí estamos, ¿no? Yo creo que es un debate que no podemos rehuir y que seguramente se va a ir intensificando conforme vayamos viendo que que cada vez los eventos extremos son mayores, como los que vimos este verano en prácticamente toda Europa o el hemisferio norte, y que a la vez pues nuestras emisiones están creciendo y creciendo, ¿no? Perfecto. Yo, Xavier, más o menos tengo aquí mis notas que ya están más o menos para el final. ¿Qué me he dejado? Que me ayudes a... Bueno, tenemos unos 10 o 15 minutillos, ¿no? Más. No sé, podemos sí. hablar un poquito a lo mejor del debate. No sé cómo vamos de tiempo. Creo que tenemos hasta ahí 5. Sí, 5. Hasta ahí 5, ¿no? Tenemos vale, como 5 minutos, ¿no? Sí, 5 o 10, sí. 5 minutos más. Vale, bueno, pues entonces ya. Yo quizás a lo mejor podemos hablar un poco del Fit for 55 y los debates que está habiendo en la Unión Europea ahora. Y a lo mejor, pues, bueno, después dejar al público que bueno, cosas que a lo mejor no hayamos entrado, que hayamos entrado muy superficialmente, pues para poder discutirlas un poco más, ¿no? Entonces, quizás el Fit for 55, bueno, para que, yo creo que lo habías mencionado tú así un poco de pasada al principio, es este paquete de la Comisión Europea que se propuso el verano pasado, no este verano, sino el anterior, y que básicamente lo que busca es establecer las políticas necesarias para conseguir el 55. 55 no es el año 55, sino es una reducción del 55% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al año 90. Es una cifra muy, muy considerable, muy ambiciosa en términos relativos con respecto a otros territorios del planeta, ¿no? Bueno, para ellos establecen pues, cambios importantes en el mercado de carbono, en la fiscalidad energética. Bueno, se habla de un ajuste de carbono en frontera, se habla de un paquete de transición justa bastante considerable y también de más acciones en eficiencia energética. Bueno, claro, todo esto se está desarrollando cuando de repente estalla la crisis energética, ¿no? Y quizás, bueno, no sé cómo lo ves tú, Mar, pero yo creo que también enganchamos con lo que decíamos antes, ¿no? Parece que está habiendo muchas dificultades para progresar en este ámbito en la Unión Europea y que estamos viendo además incluso comportamientos un poco diversos en los países, ¿no? Hay países que están introduciendo
medidas pues contra la crisis energética muy dispares, ¿no? Tanto en apoyo a fósiles como por ejemplo, en subvenciones muy potentes o en programas de apoyo muy potentes. Fijémonos lo que ha hecho Alemania hace unos días, que ha puesto encima de la mesa pues, 200.000 millones de euros, ¿no? Con todas las implicaciones que tiene esto en términos de eficiencia energética, de competitividad interna europea, de dependencia energética exterior y demás, ¿no? Porque al final es un poco lo que veíamos en España, ¿no? Puedes estar poniendo la mano delante de los ojos, ¿no? Es decir, que al final quieres suavizar la cosa y llevas a que la gente consuma más energía. Bueno, en fin, no sé si... Sí, ¿Cómo ves tú este debate 55? Una curiosidad con lo que mencionas de Alemania es que, de hecho, Alemania repetidamente ha sido investigada o como examinada porque las renovables la pagaron los consumidores finales y no la industria. Pero la industria se benefició de los precios baratos de electricidad en Alemania, que como ya sabéis es una gran productora, una gran consumidora energética, o sea que aquí también veis una otra vertiente de equidad que quizá no hemos hablado, que es más entre industria y consumidor final, ¿no? Y Alemania, de hecho, repetidamente la advirtieron que lo de que los consumidores pagaran todas las renovables, aparte de tener incidencia equitativa, que por ejemplo he estudiado, tiene el factor de que puede ser contraproducente, ¿no? De que mencionaba Xavier. Yo la verdad es que creo que el Fit for 55 era bueno porque intentaba hacer lo que es la transición energética y la mitigación un poco más concreta. Me gusta mucho este quote, que no sé quién se la inventó, de ¿cómo es? A goal without a plan is a wish, ¿no? Un objetivo sin un plan es un deseo. Y el Fit for 55 intentaba como mejorar un poco en este sentido, poner un plan, no un plan que sea ley, pero un plan que en teoría... Y sí, desafortunadamente este plan, que más o menos era un plan, ya se está retrasando incluso en discusión, ¿no? Todo el tema del CBAM, los ajustes en frontera del carbono, que parecía que era inmediato, pues claro, en situación de crisis pues se está retrasando mucho. No lo mencionamos explícitamente, pero también hay el tema de la taxonomía europea sobre qué es una energía verde y qué no lo es. Y os quería comentar que el gas natural es verde, ¿vale? No os lo hemos dicho Xavier y yo, os lo dice la Unión Europea. Evidentemente, Xavier y yo en eso estamos de acuerdo, el gas natural por definición no puede ser verde, pero en esto estamos, ¿no? Y esto no estaba en el New Green Deal ni mucho menos, es una respuesta a toda esta presión contraproducente, un poco ya lo hablamos. A nivel equitativo, no sé tu opinión, la verdad es que la Unión Europea puede parecer muy distante y como cada país se lo va implementando a su manera, no sé hasta qué punto el plan de la Unión Europea ha sido muy explícito a nivel intergeneracional, a nivel de cada país, no sé si tú sabes, yo ahora mismo no lo sé, si tienen puntos explícitos redistributivos a nivel de país en sus directivas, no sé si lo sabes. Sí, a ver, lo que ocurre es que por un lado tenemos, buena parte de las emisiones están cubiertas por el mercado de carbono y ahí también hay una parte distributiva, ¿no? Porque parte de las subastas van sobre todo dirigidas a países con menor capacidad económica. Hay unos ajustes distributivos en el propio mercado que yo creo que son de interés. Pero después en la otra parte, es decir, la otra mitad de las emisiones más o menos, ahí ya hay objetivos por país, es lo que se llama el effort sharing, ¿no? Y esos objetivos por país tienen en cuenta bastante la capacidad económica distinta de los países, de manera que un país con mucha capacidad económica va a tener un objetivo para sus sectores difusos, por así decirlo, mayores, ¿no? Recordemos que todo esto del Fit for 55 al final es la contribución nacional determinada europea al Acuerdo de París. Es decir, que estás dando tu objetivo para 2030 y estás dando tus políticas para 2030, ¿no? Yo creo que eso es también importante que el público lo entienda, ¿no? Que no es España o Portugal
el que hace su contribución nacional determinada, como lo haría Argentina o Marruecos, sino que lo hacemos todos en nuestro conjunto, ¿no? Por así decirlo, y después tenemos también nuestros instrumentos internos redistributivos, por así decirlo. No es lo mismo a lo que se enfrenta Bulgaria, por ejemplo, que a lo que se enfrenta España, ni mucho menos, ¿no? Good. Tenemos el señal de que más o menos esta es nuestra conversación y ahora estamos como muy excited, que diría en inglés. No me sale, pues para ver qué preguntas tenéis e intentar responderoslas también como podamos. Sí. No sé si voy a poder No, hacer veo todas aquí las tienes un preguntas. libro, O sea, un libro. Tengo un libro. Os iré trasladando algunas y algunas que no he podido todavía ni leer, pero supongo que serán coincidentes. Vamos a ello. La primera, nos decían, habéis hablado un momento de medidas valientes, ¿no? Decís, tendrían que haber medidas, pero no habéis entrado a decir cuáles. ¿Qué medidas son valientes? Aunque puedan parecer utópicas, pero ¿qué sería una medida valiente? La otra tiene que ver con los impuestos a las eléctricas. Si realmente los impuestos estos, digamos, van a sacar un dinero, pero las eléctricas nos las van a seguir trasladando luego a los consumidores, ya sean empresas o particulares. Y luego hago una tercera antes hacemos un primer bloque, como tenemos tiempo, hacemos un primer bloque y luego continuamos. Nos dicen, una vez escucharon a Mar decir, lo que ves ya no existe. Esto tiene que ver con la pregunta de si podemos mitigar o revertir, y si ya no se puede revertir. Si os parece, empezamos por estas tres y hacemos otra tanda. Tenemos bastantes tandas, tenemos tiempo, vamos poco a poco. Medidas valientes. Bueno, la primera es no poner un subsidio a la gasolina. Esa medida es valiente porque al igual quizá Macron pierde las elecciones. Parece no valiente, pero desafortunadamente quizá lo sería. Otras medidas, pues en la crisis del petróleo de los años 70 se limitó mucho, no prohibir porque hay gente que necesita el coche, pero se limitó mucho el uso del coche durante el fin de semana, por ejemplo. O pone restricciones dependiendo del día de la semana, pues ahora tú puedes el coche, ahora no tú. En vez de aumentar la demanda de gasolina, que es como... Bueno, no sé, Xavier, si se te ocurren otras cosas. Otra sería levantar un poco el bottleneck que tenemos aquí en Cataluña en particular sobre la expansión de renovables, que la vamos discutiendo y nunca ocurre. Por ejemplo, para dar algunos ejemplos, no sé, Xavier, ¿qué se te ocurre? Pues muy de acuerdo contigo, y quizás algo que no tocamos antes, que es el papel central del ciudadano, ¿no? Que a veces... pues el ciudadano un poco se escuda en que hay gobiernos y hay grandes empresas y hay una serie de intereses, y entonces está un poco fuera de la fotografía, y yo creo que el ciudadano tiene un papel fundamental, ¿no? Y muchas veces todos estos problemas que estamos viendo pues tienen como centro al ciudadano, en realidad, ¿no? Es decir, cuando tienes políticas de subsidios generalizados y que intentan poner un parche o una venda en los ojos, pues realmente están buscando pues un interés político y calmar pues problemas, ¿no? Yo creo que a veces tenemos que pedir a la ciudadanía también que tenga en cuenta que estas políticas quizás no se deben solicitar, o que se deben solicitar de otra manera, ¿no? El ciudadano además es votante, es consumidor, es inversor. Y fijémonos, pues, por ejemplo, efectivamente, las renovables, ¿no? Hay plataformas antirrenovables en todos lados. En Galicia tenemos muchísima oposición hoy en día, a pesar de ser un lugar donde las renovables se instalaron desde hace años, a expansión de este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que buscar progresar en cosas que no son fáciles. Más eficiencia energética, para eso no podemos subsidiar los fósiles. Más renovables, para eso tenemos que
por supuesto, no podemos poner renovables donde sea y timando a los propietarios de los terrenos forestales o de los terrenos de monte, etcétera, ¿no? Pero debemos seguir progresando ahí, ¿no? Y yo creo que bueno, pues ahí con estas ya tenemos unas cuantas medidas valientes, sí. Había el tema de los costes, ¿no? De las empresas. Yo aquí creo que gracias a la innovación tenemos la suerte que poner renovables con baterías ahora mismo rentable. Entonces, al consumidor final quizá no necesariamente le va a costar más, pero va a haber beneficios de esta transición y yo creo que lo más importante es intentar repartirlos. Y un ejemplo es el tema de las comunidades solares, pues que si estás en alquiler te va a ser mucho más difícil participar de los beneficios que tiene poder producir con solar, ¿no? Esto es verdad en España, en otros países más al norte de Europa quizá la solar no es tan provechosa, pero aquí en España realmente hay muchos beneficios a hacer. Los costes de la energía van a bajar gracias a las renovables, van a bajar para todos, pero algunas personas se van a beneficiar mucho más que otras y aquí es donde creo que el papel de la política pública puede jugar. Pero como os decía, es una de las buenas noticias que no es estrictamente costoso, pero sí que es cierto que va a beneficiar mucho a algunas personas y quizá no tanto a otras. Me interpeláis con la frase esa y realmente la creo, me entristece. Obviamente no es una frase que me gusta decir como gratuitamente, pero no creo que el mensaje final sea que no podemos hacer nada. Si no hacemos nada va a ser aún peor, ¿no? Es como, yo creo que la utilizo en el sentido de entender que el paisaje que a veces muchos antirrenovables están intentando defender, desafortunadamente, y me entristece profundamente, realmente va a estar muy, muy transformado. Aquí yo enfatizo mucho el papel de la política pública en hacer que las placas solares no sean en detrimento al paisaje, sino en complemento al paisaje. Y ya se está experimentando mucho y no es ninguna sorpresa. Las placas solares bien puestas no perjudican la producción agrícola, al contrario, la pueden proteger porque, claro, la sombra cada vez va a ser más preciada, la sombra incluso en suelo agrícola. Entonces es intentar ver cómo dentro de este mensaje, que no es muy positivo, cómo utilizarlo para canalizar las energías y utilizarlo como ok, this is coming, ¿no? Está viniendo, cómo nos preparamos, cómo miramos de hacer lo más bueno que podamos dentro de este contexto que es muy preocupante. Sí, sí, un poco lo que comentabas, Mar, tiene que ver de nuevo con valentía, ¿no? Porque al final tú te encuentras frente a un problema muy irreversible como el cambio climático, donde pues, hay cosas que están desapareciendo ya a marchas forzadas, ¿no? Glaciares, se está viendo pues, subida del nivel del mar, es decir, esto va a llevar, esto no vamos a poder recuperarlo nunca, ¿no? Entonces, frente a ello, una solución clave que son las renovables, necesitamos muchísima más renovable, pues tenemos que buscarlas también teniendo en cuenta que no son irreversibles, ¿no? Lo que decías tú, podemos montar, pues, por ejemplo, parques eólicos que sean desmontables, cuando no necesitemos tanta energía porque tenemos otras tecnologías mejores, pues ya los desmontamos y tenemos que garantizar que esas instalaciones sean pues lo más respetuosas posibles con el entorno para que asumiendo que van a ser desmontadas en el futuro, ¿no? Y yo creo que esa es la filosofía que tenemos que seguir, porque si no, es que no va a haber una solución al problema en absoluto. Ver la irreversibilidad
que es creciente además, con estas soluciones que no son irreversibles ni mucho menos, ¿no? Quizás lo último, lo de los impuestos, ¿no? Nos preguntaban de los impuestos a las eléctricas. Bueno, yo entiendo que la pregunta viene sobre los impuestos a los beneficios extraordinarios, ¿no? Que son impuestos que muchos países europeos, entre ellos España, están incorporando en los últimos meses. No solamente se refieren a las eléctricas, sino también al sector de los fósiles, ¿no? De las petroleras y demás, que también están teniendo unos beneficios extraordinarios importantes asociados a la crisis energética actual. Bueno, yo creo que en teoría estos impuestos pues, no deberían ser trasladados. Si se definen bien un impuesto sobre beneficios extraordinarios bien definido, no debería ser trasladado, porque lo único que haría sería retirar estos beneficios extraordinarios. Y no todos los impuestos energéticos es una buena praxis que no sean trasladados, por cierto, porque tú quieres trasladar parte de los impuestos ambientales hacia el consumidor final para que también modifique comportamientos y haga su parte, ¿no? Un poco la idea de un impuesto ambiental es que actúe sobre el productor, también que lleva un cambio tecnológico, un cambio en su operación. Lo que no se puede hacer se traslada hacia adelante y en el consumidor final, sea industria, sea hogares, pues también se realicen modificaciones para bueno, reducir demanda, por ejemplo, de energía, ¿no? Claro, la cuestión es si están bien diseñados o no. Si están bien diseñados, pues no deberían ser trasladables, pero la cuestión es que muchas veces es difícil definir bien estos impuestos sobre beneficios extraordinarios, como hemos visto en España, ¿no? Tú, Mar, seguramente sabes más que yo en este asunto, pero no es fácil, ¿no? No es fácil. Es un instrumento que los economistas tenemos como el impuesto perfecto, ¿no? Pero que después cuando queremos llevar a la práctica, pues muchas veces no es tan sencillo, ¿no? Pero desde luego es una praxis generalizada en el mundo occidental en estos momentos. Justo antes de la charla estaba revisando qué países tienen impuestos sobre beneficios extraordinarios de energéticas y prácticamente yo creo que no hay ninguno en Europa que no lo tenga hoy. Nos dicen si tienen miedo los políticos a decirnos la verdad de lo que viene y si esto es parte del problema. Y nos dice, en otra pregunta que va relacionada con esta, si tendremos que renunciar a un bienestar de forma inevitable. Nos dicen menos avión y esto como casa con los elementos de prohibición y libertad, ¿no? Pero de forma concreta, además, hay otra pregunta que nos dicen, ¿habrá racionamiento en invierno? Y si no en el 22, en el 23. Esta es una. Nos dicen si no tendría que haber planes de adaptación de forma dura, digamos, y explicadas de forma contundente. Y en otro orden de cosas, esta sería una primera parte, hacemos una segunda pregunta que tendría que ver cómo ven las perspectivas para la COP que viene. Si son optimistas, pesimistas, ¿qué creen que pasará en la próxima COP? Me paro aquí y hacemos otra después. Bueno, Xavi, empiezo yo, ¿te parece? Yo los políticos, la verdad es que ojalá entendieran la magnitud del problema. Esta es mi percepción, pero no sé si Xavier si tiene otra percepción. Ojalá la comprendieran. Mi impresión es que a veces un político es muy short-termista, como cortoplacista, y que realmente no han mirado los números. Esa es mi impresión. Evidentemente habrá políticos que conocen la situación y que están atados de manos, pero mi percepción es que muchas veces realmente no son conscientes de lo que se nos viene encima. No sé, Xavier, si tú tienes una percepción distinta. No todos, pero en general, si tomas el average politician, el medio... Sí, hombre, dentro de los políticos hay de todo, ¿no? Como bien dices, y hay partidos políticos también que tienen unas posiciones muy distintas en este tema, ¿no? Pero yo creo que el problema fundamental es el cortoplacismo. Y eso lo vemos en España. Es decir, estamos hablando de un gobierno que tiene la emergencia climática como
como el leitmotiv, por así decirlo, y de repente te encuentras con que ese gap entre objetivos, ambiciones y después políticas del día a día, el corto plazo, es inmenso, ¿no? Es decir, estamos viendo que de repente te encuentras con subvenciones generalizadas, con una mala praxis, ¿no? en el ámbito energético y climático muy claro, ¿no? Y yo creo que eso no... Es decir, yo no criminalizaría a los políticos, ni mucho menos, ¿no? Hay gente que les hace culpables de todo este problema. Yo de nuevo vuelvo a poner al ciudadano bastante en el centro de todo, ¿no? Y yo creo que el político, bueno, pues tiene la responsabilidad que tiene, y tenemos que pensar también que el cambio climático es la externalidad perfecta, es decir, es algo muy, muy, muy complejo de gestionar, ¿no? Es global, es intergeneracional. Es decir, y una democracia en particular que tienes a políticos elegidos cada poco tiempo, y aún encima donde cada vez tenemos más polarización y menos acuerdos, ¿cómo gestionas esto? Es muy, muy complicado, ¿no? De manera que yo creo que bueno, tenemos que exigir lo justo. Lo que sí que es importante, yo creo que esto lo comentamos tú y yo, Mar, el otro día, es este mensaje. Yo creo que el político tiene que evitar este mensaje de, bueno, la transición ecológica es todo positivo, es un win-win, es todo bueno, no va a ser problemática, esto... No. Oiga, volvamos a lo que decíamos al principio. El beneficio neto va a ser claramente positivo. Tenemos que hacerla, pero va a haber costes. Va a haber costes sobre determinados grupos. Tenemos que compensar. A lo mejor, y enganchando con alguna otra pregunta, tenemos que renunciar a ciertas cosas, no al bienestar. Es decir, yo no soy partidario de hablar de decrecimiento, de que vayamos a tener que reducir nuestro crecimiento, o sea, de crecer económicamente, no reducir el crecimiento económico. Seguramente sí que tengamos que reducir el crecimiento con respecto a una situación en la que no hay control de las emisiones, por supuesto, eso sí, y habrá que decrecer muchas actividades y habrá que llevar a un decrecimiento y a una eliminación de ciertas actividades económicas. Pero yo aquí creo que también el mensaje es que podemos progresar, podemos seguir desarrollándonos, renunciando seguramente a ciertas cosas, pero no renunciando a nuestro bienestar, ¿no? Al final, además, ganaremos en otras, ¿no? Tendremos lugares más limpios, aire más puro y una serie de cosas que no tenemos hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que enganchando ambas cuestiones, ¿no? De decir, bueno, pues, decir la verdad. Y no lo que quieren escuchar los ciudadanos, ¿no? Y a veces, pues, lo que se quiere escuchar es que, bueno, esto va a ser un camino de rosas, y no, es un camino de piedras, ¿no? Sí, un poco aprender a crecer distinto, ¿no? Sería una manera de ponerlo. Racionamiento. Yo tengo un equipo de investigación aquí en Barcelona y estamos haciendo un proyecto sobre racionamiento. La verdad es que en España yo he hablado mucho con Red Eléctrica y con otros agentes del mercado eléctrico, están muy, muy convencidos de que no va a haber racionamiento. Pero mi trabajo como académica es preocuparme para las cosas que no preocupan. Entonces yo sí que activamente estoy intentando pensar si hay racionamiento, cómo se puede hacer mejor, a quién va a afectar, y en un proyecto que estoy haciendo ahora estamos mirando cómo... ¿Sabéis la potencia contratada que todos tenéis a casa? Pues cómo en vez de apagar la luz y hacer un apagón general, en vez de hacer eso, pues puedes garantizar unos mínimos de electricidad a los consumidores, pero racionando. Y es una cosa que estoy explorando, pero a nivel de gestión se me dice que no va a ser necesario, pero yo lo estoy investigando por si acaso, y en eso estamos, sí. Sobre la COP. La COP, yo tengo siempre las mismas expectativas, que son 0, pero bueno, Xavier quizá tiene un mensaje más positivo que el mío, sí.
Para mí ha Sí, sido bueno, como un delay, ir discutiendo y casi nunca nada bueno. Bueno, palabritas, lo del wish y el plan y el goal, pues eso. No sé, Xavier, si tú puedes ser un poco más positivo. Sí, quizás complementar un poco lo que decías del racionamiento, ¿no? Yo creo que también lanzar mensajes de que aquí nunca va a pasar nada, de que vamos a seguir haciendo nuestra vida, no es positivo. Es decir, hace unos meses, cuando de repente en Alemania estaban preguntando si iban a poder tener calefacción en invierno, aquí era como si no pasara nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces yo creo que dar ese mensaje a la población es negativo, ¿no? Y yo creo que, oye, pues tenemos riesgos, tenemos que actuar, tenemos que tener eficiencia energética, tenemos que diversificarnos, tener menos dependencia y considerar la posibilidad de racionamiento mientras esto no se resuelva, ¿no? El otro es poner, de nuevo, vendas en los ojos, ¿no? Yo creo que es muy importante porque a la gente muchas veces también, en cierta medida, la educas o la informas con este tipo de cosas, ¿no? Sobre la COP, pues la verdad es que, claro, no todas las COPs se esperan grandes cosas de ellas, ¿no? Hay COPs muy importantes como la de París o la de Kioto en su día, que sacaron pues los acuerdos o protocolos, y después hay COPs también muy relevantes porque desarrollan este tipo de acuerdos, ¿no? Pues el libro de reglas de París, por ejemplo, llevó unos cuantos años en las COP siguientes a hacerlo, ¿no? Prácticamente se acabó en la COP de Madrid. Entonces, ¿qué se espera de esta? Yo creo que sobre todo ahora lo más preocupante es poner, por así decirlo, los objetivos de los países, esas contribuciones nacionales determinadas de las que hablábamos antes, que estén alineados con el objetivo del Acuerdo de París, porque en estos momentos no lo están, claramente. Estamos hablando de que estamos en una senda de 3 grados y el Acuerdo de París habla de 2 grados, idealmente 1,5 grados, y es lo que dice el IPCC y los científicos, que debemos ir tendiendo al 1,5 grados en vez de a 2 grados, ¿no? Pero bueno, súper complicado conseguir 1,5 grados a todo esto porque ya estamos en torno, acercándonos al 1,5 grados a día de hoy, ¿no? O sea, imaginémonos si queremos obtener esto a mediados de siglo. Yo creo que ahí se va a poner sobre todo mucho énfasis, y yo en ese sentido veo difícil que podamos progresar. Que claro, en una crisis energética de sálvese quien pueda a nivel internacional, pedir a los países que hagan objetivos todavía más ambiciosos y políticas más ambiciosas, creo que va a ser complicado. Pero bueno, veamos. Bueno, vámonos a las fuentes. Hay algunas preguntas sobre fuentes. La primera es si el hidrógeno verde es una alternativa energética viable. Otra nos habla de si, habéis hablado un poco, pero si es conveniente alargar la vida de las centrales nucleares para limitar el consumo de combustibles fósiles o alargar las centrales de gas. Y también nos hablan de las centrales hidráulicas reversibles. Si tenéis opinión al respecto, como por qué no se avanzan en esta, si puede ser una posible dirección. Nos hablan también de si la solución, una posible solución podría ser la nacionalización de las eléctricas o fijar precios desde el Gobierno, y también como una pregunta distinta, pero nos piden opinión al respecto de si el MidCat entendéis que es una infraestructura eficiente y deseable para la transición energética. ¿Hacemos estas? Continuamos. Xavier, ¿quieres empezar tú esta vez? Bien, pues hidrógeno verde, pues en principio parece una buena idea para algunas cosas, pero no es la solución a todo, ni mucho menos, ¿no? Ni aparte, seguramente. Yo creo que puede venir bien tener una alternativa tecnológica que nos permita almacenar, que, como decía antes Mar, es clave. Y si tenemos mucha renovable instalada, y pues con capacidad de generación durante horas en las que no hay demanda, bueno, pues podemos utilizar esa generación renovable pues para hacer hidrógeno verde, y esto después nos puede servir para dar un vector energético a sectores
bueno, donde pues, las renovables directamente no pueden actuar fácilmente. Esto pensemos en industria, transporte pesado y demás, ¿no? O sea que no es mala idea, pero yo creo que tampoco es la panacea. Tenemos que seguir con el resto de las cosas, eficiencia energética, renovables y demás, en cierta medida además porque las renovables son clave para que tengamos hidrógeno verde, ¿no? Y por otro lado, tenemos todavía bastantes cuestiones tecnológicas pendientes. Es decir, no se trata de una tecnología que tengamos muy claro todavía, bueno, qué va a pasar, ¿no? con ella y si el hidrógeno verde español va a ser competitivo en el norte de Europa y eso puede justificar un MidCat, que por cierto parece que ya está descartado, ¿no? Por lo que aparece en la prensa, ahora se va a optar por una alternativa vía Marsella, ¿no? Por el Mediterráneo. Pero bueno, yo creo que lo importante aquí es que las infraestructuras que hagamos, y yo ahí engancho, Mar, ya con la última pregunta, es que en todo caso tengan en cuenta que esta tecnología no tenemos mucha información de ella y que no nos vendan una tecnología, en teoría, verde para después meter gas natural. Yo creo que esto es la clave. Porque el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero es que están asociadas a un stock. Entonces, si nosotros compramos un coche diésel o instalamos una caldera de gas en una vivienda nueva, tenemos una vida útil y unas emisiones asociadas importantes, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar. Y tenemos que evitar infraestructuras que nos lleven a echar más leña al fuego, ¿no? Y por eso yo tendría mucho cuidado de estas nuevas infraestructuras que nos protejan ante más fósiles. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Xavier con esta opinión. Yo digo a veces es el lobo con piel de ovejita. Es aún una tecnología que se está desarrollando, creo que se debería desarrollar y se tiene que poner innovación en ello, pero hacer el MidCat pensando que luego te lo vendo porque va a ser verde en 4 días, creo que no es realista. Del mismo modo que tampoco creo que sea realista utilizar el hidrógeno verde para aprovechar la actual infraestructura de distribución de gas ciudad. O sea, la solución al heating, a la calefacción, es la bomba de calor que es eléctrica. Pero claro, hay un interés en aprovechar esta estructura, no hemos hablado mucho de esto, pero a nivel de fuerzas de distribución hay el tema de estos assets, estas inversiones que se pueden quedar obsoletas. Y claro, yo entiendo el interés en poder seguir utilizándolas, pero tecnológicamente, incluso si el hidrógeno es verde y no es gris, tecnológicamente no parece, haciendo los números, que esa sea la solución. La solución es más la bomba de calor, que tiene un coste bajo y es muy energéticamente eficiente. Y bueno, son los números, son los que salen y luego faltan las discusiones difíciles, que es dada la red de distribución de gas, si poco a poco la gente lo utiliza más, pues cómo se paga. Y pasan situaciones curiosas, como está pasando en California, por ejemplo, que la gente ya no quiere gas en casa porque en eléctrico es más barato. Y ahora mismo han tenido que poner una tasa de desconectarte del gas. Si quieres dejar de utilizar gas, tienes que pagar, porque no saben cómo pagar este asset, esta red de distribución, que poco a poco la gente ya no quiere. Y esto va a ser discusiones muy difíciles, intereses por todos lados, y básicamente va a retrasar lo que os estamos contando, que tenemos que hacer como más deprisa, mejor. Pero es parte de toda esta discusión y es importante. Unas últimas, y no van a ser todas, pero casi. En esta dirección de ser valientes y cosas que se tienen que hacer, nos preguntan si no se pueden hacer políticas valientes para eliminar al máximo los coches de las ciudades, si esta es una cosa que veremos, y con la promoción de coche eléctrico asociada probablemente. Y nos dicen si no se puede incidir de manera más fuerte desde el punto de vista de la regulación, por ejemplo, en la construcción de edificios, siendo mucho más duros para que sean energéticamente más eficientes. Si la regulación que hay actual con los nuevos ya está bien o se podría ser más exigente. Esta es una, y la otra es, efectivamente habéis hablado que hay países del sur global que no han contribuido, al menos hasta ahora,
en buena medida en las emisiones y si con estos países no deberíamos ser más permisivos en sus targets energéticos, en la manera de desarrollarse, y si no debería haber diferentes modelos de transición en función de cómo has contaminado. ¿Hacemos estas? ¿Os parece? Sí, bueno, para el tema del coche me encanta la pregunta. Yo he venido desde la Autónoma a la Zona Franca, luego de la Zona Franca he venido aquí. Hoy he hecho quizá 40 kilómetros en bicicleta, probablemente alguno más. Me gusta porque me ayuda a ver la infraestructura de movilidad, cómo está y cómo difícil es utilizarla y estar un poco conectada a las necesidades que hay. El modelo de transición energética, no lo hemos dicho así, pero no es cambiar el coche de combustión por un eléctrico y todos dos coches y venga, es tener menos coches. Y la bici eléctrica en concreto, pues es realmente un instrumento de transformación que recibe mucha oposición. Como ya sabes, lo del carril bici, yo que lo utilizo, a veces no quiero utilizarlo por lo que me insultan. Entonces, es un poco desmoralizador. Pero ya os digo que soy como muy militante en este aspecto, creo que se tiene que ir contando. Puede ser un instrumento de empoderamiento incluso de gente con movilidad reducida. Por ejemplo, hoy iba a llevar los niños al cole y delante mío había un padre con movilidad muy reducida con una silla eléctrica y su hijo se aguantaba en la silla eléctrica para la subida con su patinete precioso en el carril. O sea que puede ser también una fuente de empoderamiento, pero claro, el interés es decir que molestan, que no sirven, y yo, bueno, soy un poco activista en ese sentido, pero ya digo, el cambio mental es importante. Tenemos que tener menos coches, no solo que sean eléctricos. Los beneficios pueden ser muy provechosos. Estuve viviendo en Toulouse y en Toulouse han hecho una transformación de la ciudad, todo el mundo se mueve en bici y realmente los comercios, pues la evidencia es que los comercios se acaban beneficiando de esta transformación, pero la transición también en la movilidad pues puede ser un poco así. Pero bueno, me gusta la pregunta y estoy de acuerdo en ello, sí. Había sí, quizás también es importante dejar claro que el transporte está causando un montón de problemas ambientales en España. Es decir, que mucha mortalidad en las grandes ciudades, Barcelona, Madrid, está causando, es el principal productor de gases de efecto invernadero. Es decir, es un sector que necesita un cambio muy radical y en particular en las ciudades necesitamos muchos menos coches, ¿no? Por esas externalidades tan fuertes. Y aquí pues sorprende un poco también la pasividad local, ¿no? Puede haber ayuntamientos más proactivos que otros, pero yo creo que también las autoridades locales españolas están seguramente lejos de lo que se debería exigirles en un momento de transición, ¿no? Porque yo creo que también un poco se escuda en que hay pues, una Comisión Europea, un gobierno central que tiene más atribuciones, pero realmente muchas de las cosas suceden a nivel municipal, ¿no? Y una de ellas es el tráfico, sí. Había el tema del sur y para mí lo que se tiene que es tenemos que compensarles masivamente y no se van a poner de acuerdo para compensarles todo lo que les deberíamos compensar, pero creo que es erróneo pensar que deben desarrollarse en combustible fósil. En África la solar es más barata que el combustible fósil. Entonces, además, cuando hay problemas de escasez o de disrupciones en la supply chain, como estamos viendo ahora, los primeros que se quedan sin gas son los países pobres, porque el precio va subiendo y se quedan escañados. Cuando en África, dada la localización en el Ecuador, pues tienen un recurso solar muy potente, ¿no? Entonces, yo creo que les deberíamos, a nivel de justicia, no lo que sea factible, pero a nivel de justicia, pues de retribuciones compensatorias deberían ser grandes sumas, pero sería erróneo pensar que esas sumas deberían ser enfocadas en el mismo modelo que no nos está funcionando. Esta es como
mi opinión, digamos. Sí, también de acuerdo con Mar. Yo aquí yo distinguiría dos cosas, ¿no? Por un lado, bueno, es deseable que compensemos, ¿no? Y a lo mejor pues esa aproximación del daño y compensación, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí hay unos impactos climáticos y además tienen ese componente distributivo del que hablábamos antes, que esta gente no se puede adaptar. Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad histórica y hay que lanzar recursos para compensar. Pero por otro lado, yo creo que no es una buena idea decir, bueno, como esta gente, nosotros lo hicimos, vamos a dejarles hacerlo. No, intentemos que el desarrollo sea sostenible, ¿no? Y ahí tenemos mucha responsabilidad también, ¿no? Y yo quizás con esto me gustaría lanzar un mensaje, porque a veces también me preguntan, bueno, ¿nosotros qué pintamos ahora los europeos en este asunto? Cada vez emitimos menos. Eso quiere decir que nuestras políticas al final son casi, no van a tener efectos si nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y al final, pues ¿para qué? Bueno, pues precisamente para esto, ¿no? Dediquemos políticas climáticas muy intensas para desarrollar tecnologías muy baratas que después podamos poner en el resto del mundo de forma pues, muy barata y para que toda esta gente de África, de ciertas zonas de Asia, pues cuando tengan que escoger la fuente energética ni se pregunten si poner carbón o otro tipo de fósil, sino que esto les salga más barato, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad hoy y quizás una de las cosas que deberíamos tener como referencia, ¿no? Y también que nuestra política no solamente lleve más innovación, sino que sea una política de la que otros aprendan, ¿no? Es decir, que cosas que han funcionado aquí, que otros puedan replicar. Fijaos, antes hablábamos un poco de pasada del mercado de carbono europeo. Pues los chinos tienen un mercado de carbono hoy que es más grande que el mercado europeo y que fue, en cierta medida, no una copia, pero bueno, muy inspirado por un mercado que ellos vieron que cumplía una serie de principios y de coste-efectividad que ellos querían llevar allí, ¿no? Yo creo que eso también es otra de las ventajas de nuestra política climática intensa europea, que otros países más avanzados o menos avanzados pues puedan copiarnos cosas que han funcionado o descartar cosas que no han funcionado aquí. Bueno, pues Mar, muchísimas gracias. Xavier, muchas gracias por el esfuerzo. Espero que el doping ahora cuando baje no te pegue fuerte. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Xavier, Mar. Ha sido un gusto escucharos. Seguro que nos hemos quedado con algunas preguntas más, pero creo que se han dicho muchas cosas y nos vamos con muchas cosas a la cabeza. Muchísimas gracias. 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 I a tots vosaltres us emplacem el dijous que ve. El dijous que ve parlarem de privacitat, intel·ligència artificial, poder i democràcia. I, com sempre, a les 6 de la tarda continuarem amb el cicle. Moltes gràcies a tots.